la palabra al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, hasta por 5 minutos. En contra. Gracias, Presidenta. Esta es su ocasión oportuna para poner en relieve la política migratoria que sigue este país y, de manera destacada, poner en discusión la tragedia que cumplió 6 meses. 6 meses ya de la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, la estación migratoria, en un crimen de Estado. Estas personas murieron no solo porque alguien no les abrió la puerta, murieron porque hubo un proceso sistemático y sucesivo de abusos y de atropellos que infelizmente continúan. Y esa tragedia fue advertida previamente. Ya había habido un incendio previo. Y la política migratoria no ha cambiado un ápice. No solo no ha cambiado. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sigue ocupando la titularidad de esa dependencia en un extremo de cinismo y sinvergüenza. Por supuesto, puede haber y debe haber el principio de presunción de inocencia y los procesos administrativos penales a los que se den lugar. Pero un contexto de mínima ética en el servicio público obligaría a presentar la renuncia, incluso para no entorpecer las investigaciones, como de suyo ya se presentó. Este viernes, hace una semana, el juez de control le negó a Francisco Garduño la propuesta de detener el proceso penal en su contra y empezar un proceso alternativo. ¿Qué le dijo el juez? Que no podía él beneficiarse de este mecanismo porque no había ningún plan reparatorio para las víctimas. Las víctimas que sobrevivieron a la fatalidad de la estación migratoria de Juárez son 27 hombres y 15 mujeres, algunos de ellos con amputaciones en su cuerpo, con lesiones permanentes o daños neurológicos. Estas personas no han recibido la atención debida. Incluso la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportó al grupo de trabajo que para ese fin esta soberanía creó que no podía reparar los daños porque no sabía si su jefa, la secretaria de Gobernación, había aceptado o no la recomendación del caso y tampoco sabía si el Instituto Nacional de Migración había aceptado la recomendación. Hace 6 meses y todavía no sabe si se aceptó o no la recomendación y por eso no pueden reparar el daño. Pero los migrantes sí saben que Migración es la entidad que está ahora pagando los costes o que permite la internación de sus familiares. Y esa persona que toma las decisiones sigue en el cargo, con lo que se llama claramente un chantaje institucional. En cualquier espacio mínimo ético de responsabilidad se retira del cargo y, claro, tiene perfecto derecho a pedir una solución amistosa, un mecanismo alterno de justicia. Pero estando en el cargo, por supuesto que se genera un abuso de poder y una condición de revictimización a quienes hoy están siendo afectados por las decisiones del Estado mexicano. 6 meses, las víctimas siguen sin reparación. 6 meses, los culpables siguen sin castigo. 6 meses y el titular del Instituto Nacional de Migración sigue en el encargo. Y eso solo es posible porque él podía haber presentado la renuncia, cosa que no, inclusive hasta para cuidar a su jefe. Él podría decir, me hago a un lado y litigo en lo personal, no en lo institucional. El caso es que eso no ha sucedido y lo pongo como ejemplo de una de las muestras más palpables del daño en la política migratoria. Hoy México recibe 30,000 migrantes al mes procedentes de Estados Unidos en un tercer país seguro que no tiene nada de seguro. Hay una crisis humanitaria y en lugar de utilizar el liderazgo para convocar una conferencia internacional en materia de la crisis humanitaria, se decide invitar a desfilar a gobiernos autoritarios que violan derechos humanos el 16 de septiembre. Por eso es tan importante que revisemos estos temas. Y en lo particular, lo que queda absolutamente claro es que la política migratoria es un discurso vacío de protección a los derechos humanos y una práctica generalizada de violación a los derechos humanos de los migrantes.
Esa es la realidad de las cosas. Y la reforma que en particular aquí se nos está presentando tiene vicios de discrecionalidad que no garantizan los derechos a los que solicitan la licencia de 1 año. Serán las dependencias y no el derecho de los trabajadores que se esté tutelando. Por esa razón, nosotros vamos a ir en contra. Por su atención, muchísimas gracias.